Buenos días, mi nombre es José Pascual Marcos, soy el director general de Políticas Industriales, de Políticas Culturales y del Libro en la Secretaría de Estado de Cultura. Mi dirección general es la que organiza estos encuentros y yo he usado de mi privilegio como organizador para colocarme en esta mesa, en el debate que considero, no voy a decir el más interesante porque no quiero que se enfade nadie, pero sí uno de los más interesantes de estos encuentros. Y además, nada más sentarme aquí me encuentro muy bien porque me han sentado en una especie de carro o carromato y yo soy lo suficientemente viejo como para haber ido en carro todavía, en carro tirado por mulos. Y además tengo aquí a Débora de Carabancheleando y no sé si ella sabe que yo nací y me crié en Carabanchel y estudié en Carabanchel Alto. Bueno, ¿cuál es el propósito de los encuentros de este año? Y en general tendría que decir de todos estos encuentros. Bueno, el propósito es el que vosotros queráis, por supuesto, el que quieran los gestores culturales, el que quieran los grassroots culturales en España. Pero el propósito es hacer concreta la cultura, que no se nos llene la boca con la cultura, qué importante es la cultura, qué bonita es la cultura, como algo abstracto, algo reificado, algo muerto, algo que se nos ofrece o se nos inyecta, y pasar a considerar la cultura algo concreto, muy importante en nuestras vidas. Y en cuanto la cultura se inscribe en un territorio, suceden cosas muy interesantes y la cultura se convierte efectivamente en algo vivo. Cultura viene de cultivo, viene de arar, viene de inscribir, y cultura refiere directamente a ciudad. Rómulo crea Roma arando, trazando los límites de la ciudad. Cultura nos refiere enseguida a la diferencia entre nomos y physis, entre lo convencional y la naturaleza bruta. La ley, nomos, otra acepción de nomos es la ley, dique y la justicia. Entonces enseguida movilizamos, cuando hablamos de una cultura concreta, una cultura inscrita, movilizamos política, justicia, leyes, reparto, inscripción. ¿Quién va a repartir la cultura? ¿Quién va a inscribirla? La vamos a inscribir como se inscribía en la Strafkolonie, en la colonia penal de Kafka, la ley, que se inscribía con una máquina de tortura que la grababa directamente en la piel de la persona, o somos nosotros la que vamos a inscribir la cultura en el cuerpo de la ciudad. Las ciudades como Londres, solamente lo dejo aquí puesto, no quiero ya ni decir nada más, en lo que se ha convertido Londres, una gated community, una ciudad, parque temático, de donde vienen los trabajadores de 3, de 4 horas de distancia para trabajar e irse por las noches. París, con la increíble superinversión en el centro de París y el olvido de la periferia. Querría mencionar, por ejemplo, el proyecto de la Samaritaine y la asociación de vecinos en lucha contra la Samaritaine, el último bibeló cultural sobreinvertido en París. En fin, no quiero seguir porque le quitaría tiempo a nuestros ponentes o nuestros debatientes hoy, que son mucho más interesantes que yo. Ellos dirán si les gusta la cultura como conjunto de obras musicales y de superexposiciones, o si quieren una cultura que permita a los ciudadanos apropiarse de su ciudad y controlar cómo funciona su ciudad. Y estos debatientes hoy son, en primer lugar, Jaime Palomero, doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona, máster en Estudios Culturales de la Universidad de Londres, es un especialista en economía, política urbana, que investiga la evolución del extrarradio metropolitano y participa en movimientos vinculados a diversos territorios. Escrito en muchas revistas científicas sobre la centralidad de las desigualdades en la cimentación del actual régimen urbano, la penetración del capital financiero, la crisis de la clase media como horizonte y la emergencia de culturas periféricas. Débora Ávila Cantos, profesora de Antropología en la Universidad Complutense de Madrid, investigadora de políticas sociales neoliberales, ha impulsado y participa desde hace más de una década en proyectos de investigación militante como el Observatorio Metropolitano de Madrid y la Red de Investigación Colectiva Carabancheleando.
combinando las implicaciones espaciosociales con la autoformación y la práctica teórica. Y finalmente, nuestro amigo Jorge Melguizo es un comunicador social y periodista, consultor en varios países de Latinoamérica sobre gestión pública y cultura, y ha sido el secretario de Cultura Ciudadana y secretario de Desarrollo Social de Medellín durante la época de 2005 al 2010. Yo daría inmediatamente la palabra a Jaime y entramos en el debate. Sí, bueno, yo solo añadir a esta rica introducción que yo formo parte de la Hidra Cooperativa, que es una empresa política en Barcelona que pretende imbricarse en los movimientos de la ciudad y contribuir teórica y políticamente a la transformación de la ciudad. En realidad, creo que esta sesión habla en buena medida de eso. Y es un debate realmente importante, porque ahora mismo un gran interrogante en todas las ciudades y especialmente en las llamadas ciudades del cambio es si se puede producir una nueva hegemonía cultural. Sobre esto se está generando bastante debate, se está escribiendo. Y de hecho hay un relato, por ejemplo, de donde yo vengo en Barcelona, hay un relato muy fuerte que es dar voz a los invisibles, a las ciudades invisibles, a los barrios invisibles. Y se habla de producir una hegemonía cultural que incorpore a esas realidades invisibles. Y yo lo primero que diría sobre eso es que es imposible generar ningún tipo de hegemonía cultural desde un puro relato o desde un imaginario que intente apelar a esos espacios invisibles. Lo primero que hay que decir es que ahora mismo en las periferias urbanas del Estado español, y eso no es diferente a muchos otros lugares, hay un verdadero vaciamiento de las culturas populares que habían habido en un pasado. Y eso no se logra entender si no se mira la economía política. De hecho, si se quiere mirar la ciudad como territorio cultural, lo primero que hay que reconocer es que está muy fuertemente organizada por una materialidad, por procesos materiales, digamos, hay una economía política que se nutre y que explota, se nutre de y explota las desigualdades existentes. Y por lo tanto, cuando hablamos de centro y periferia, realmente he oído antes que son conceptos flexibles, redefinibles. Yo diría que, francamente, la materialidad de la economía política hace que los centros y las periferias sean bastante sólidos, o sea, realidades fuertes y que estructuran el espacio, producen diferenciación. En el caso de España, hemos vivido hasta el 2007-2008 un largo ciclo de burbujas, especialmente la última burbuja, que lo que hacía era tapar o de alguna manera hasta cierto punto cubrir esas desigualdades existentes. De hecho, o sea, el acceso al crédito y al consumo había llegado a generar una verdadera cultura de la clase media, ¿no? La idea de que todo el mundo podía acceder al sueño de clase media, que en el territorio se ve encarnado, por ejemplo, especialmente por las nuevas urbanizaciones, ¿no? La idea del adosado, el coche y la vida del centro comercial, eso generaba, si le queréis llamar así, una determinada cultura clase medianista, ¿no? Pero el fin de la burbuja lo que ha producido es que ha reventado ese relato, y lo que se ve es que una vez el crédito desaparece y aparece la deuda, lo que se ve es un territorio con estructuras profundamente desiguales. Y de hecho lo que vemos es que durante los años de la burbuja, en las periferias y en los territorios metropolitanos de las grandes ciudades, no solo de las grandes ciudades, también ciudades medias, se ha producido un tipo de movimiento dual. O sea, por un lado, aquellos segmentos de la población mejor posicionados en la jerarquía de espacios sociales se veían con la posibilidad de rentabilizar sus viviendas en propiedad. Y lo que se daba en muchos casos era una especie de huida que los americanos le llamaban hace tiempo white flight, porque lo que pasaba sobre todo es que los que huían a las nuevas urbanizaciones y a las nuevas periferias eran los hijos de los inmigrantes del campo andaluces y en general españoles y blancos. Y eso se producía a costa de una nueva población
que se ha ido instalando en las periferias cada vez más empobrecidas, cada vez más degradadas, que eran los compradores de esas viviendas. Una población en general migrante, joven y empobrecida. Y de hecho lo que ha hecho el ciclo de burbuja en su fase de crisis, lo que hace es empobrecer a las periferias aún más, porque las hipotecas depredadoras tienen esa lógica, que básicamente absorben los recursos de una parte muy amplia de la población. O sea, esto creo que tiene que quedar muy claro, que estamos delante de un aumento y de una concentración de la desigualdad que se expresa en una segregación urbana mayor ahora mismo, de la que había hace pocos años. Es decir, sí, hay una desigualdad en términos globales, pero en los barrios periféricos está especialmente concentrada. Espacios donde, como se ha citado antes, se ha dicho, convive la vieja migración de los años 60 y 70, más envejecida, los pensionistas, y la nueva migración extranjera, mucho más joven. Y en ambos casos son dos polos que configuran estos espacios sociales y que sufren de diferentes maneras de desposesión de sus recursos. De hecho, un efecto evidente de la crisis es que estos espacios se convierten en espacios de enorme tensión por los recursos. Y de hecho, el marco que hemos generado es un marco dual. En los barrios, en las escuelas públicas, el 80% en algunos barrios es población empobrecida y migrante. Y en las concertadas quizá veréis a un chico latino, pero están todos los blancos. O sea, tenemos un modelo, un llamado estado de bienestar, es profundamente clasista y eso se ve en los barrios, esa división tremenda. O sea, una sociedad de dos velocidades. Eso también se ve en los servicios sociales. Los servicios sociales atienden a los más pobres y los más pobres coincide en general con que son las poblaciones migrantes estigmatizadas. O sea que la universalidad del Estado en los servicios sociales queda en entredicho. Y también incluso se ve en la capacidad de consumo. En la mayoría de bares hay gente blanca en los barrios. O sea, no se ven en general a la nueva realidad de los barrios, que es esa población joven, tampoco se la ven en los espacios de consumo dominantes. ¿Qué sucede? Que por aludir al tema de este encuentro, sucede que lo que esto viene a demostrarnos es que una parte muy amplia de la población se encuentra fuera de lo que entendemos por ciudadanía, totalmente desposeída de sus derechos, de esos derechos que se suelen vincular a la idea de ciudadanía. Y lo que vemos es que esa exclusión se culturaliza, por decirlo llanamente. La idea es que los pobres lo son porque es su cultura. Entonces, en los barrios es prácticamente incuestionable, es como el sentido común, es que el moro o el gitano va a servicios sociales porque es moro o gitano. Eso es una culturalización de factores estructurales que tienen que ver con la desigualdad. Igualmente, durante la burbuja se decía, los agentes inmobiliarios que colocaban hipotecas decían, no, es que a los latinos les gusta amontonarse en los pisos. O sea, que era una cuestión cultural, cuando lo que había es que si no realquilabas habitaciones no podías pagar la hipoteca. Y además de esto, lo que vemos es que de una cultura de barrio que venía de tradiciones obreras, de una cierta tradición organizativa, que era aglutinadora, cultura de barrio entendida como, en el fondo, como metáfora de cultura de clase obrera, aunque no se dijera así necesariamente, se ha pasado a una cultura de barrio cada vez más excluyente. O sea, el de barrio, los del barrio, cuando se dice los del barrio, se refiere, tiene una connotación étnica, que son la gente o sea, de la primera generación de inmigrantes españoles. Y se habla muy a menudo de los de barrio y de los de aquí. La cultura de barrio es la cultura, en el fondo, de lo que se vincula a una cierta, ese clase medianismo, de una amplia realidad social de los barrios que aún quiere ser clase media y que se ve amenazada por la realidad de una población más pobre que hace aparecer la competición por unos recursos que la política de recortes ha hecho tremendamente escasos.
Y ya para terminar, ¿qué han hecho? ¿Cuáles son las políticas culturales que se plantean en el Extrarradio? En la época Zapatero salieron los programas que se llamaron así, se llamaron programas de convivencia y ciudadanía, interculturalidad, y en muchísimos barrios se pusieron en práctica, algunos amparados por el Estado, otros por fundaciones privadas como la Caixa, y muy a menudo los actores o los agentes que implementan estos programas son agentes culturales como muchos de los que estamos aquí hoy, que son programas preñados de contradicciones, y aquí quiero indicar una solamente. La idea de los programas interculturales era, tenemos que volver a generar sentido de barrio, orgullo de barrio. Y se decía, el multiculturalismo ha fracasado porque el multiculturalismo enfatizaba la diferencia y lo que hay que hacer es enfatizar lo que nos une. Porque el multiculturalismo supuestamente y muy entrecomillado, lo que hacía era generar nichos étnicos cada vez más autónomos y separados entre ellos. Y se pone el ejemplo de Inglaterra como ejemplo de ese tipo de experiencia. Eso es profundamente cuestionable de que el modelo inglés sea así. Pero esto es lo que se decía en los programas de interculturalidad. Y en realidad en la práctica lo que han hecho es una especie de reificación de un festival folclórico donde los diferentes grupos, a los marroquíes o los magrebíes se les invita a hacer la matanza del cordero, a los extremeños y los andaluces a hacer unas migas, ¿no? Y se hace un festival en la plaza, la idea es que se conozcan, pero en el fondo se hace una especie de reificación muy folclorista de lo que puede ser la expresión cultural de los diferentes colectivos. Y por otro lado, en realidad, estos programas se han declinado mucho en torno a esta idea de la convivencia, que en los barrios se solapa mucho con la del civismo, ¿no? Tenemos que convivir. Y en el fondo hay una ambigüedad, que es la idea de producir normas comunitarias que son de vigilancia y control, que en el fondo son para... hay una verdadera pulsión por controlar y contener al vecino amenazante, que suele ser el que no... encaja con la norma de clase media, el que se ve como una amenaza a tu propia reproducción, digamos. Y además, de hecho, habría que cuestionarse por qué tanto énfasis en la convivencia. O sea, ¿hay que evitar el conflicto? ¿De qué conflicto estamos hablando? O sea, se entiende, sí, que se habla de que hay que evitar el conflicto en términos étnicos, etcétera, pero por el camino se evitan todos los conflictos y quizá habrían algunos choques que habría que plantear, ¿por qué no? Y por otro lado, o sea, tenemos los programas de este tipo, de convivencia interculturales, y luego hay otra realidad que son la cultura, como se viene entendiendo, a través de las fiestas de barrio, las fiestas populares, que siguen teniendo un peso importante en los barrios. Y ahí también hay una crítica importante que hacer. Los espacios de cultura popular, las fiestas populares en los barrios tradicionalmente habían sido de tipo saturnino. Eran espacios donde se subvertía el orden social, se hacía crítica al poder y además estaba siempre vinculado con los actores del territorio, con expresiones culturales del territorio, con una experiencia práctica y vivida. Y hemos pasado de eso nuevamente a una folclorización, donde se caricaturizan elementos de la cultura popular que en realidad tienen poco que ver con la cultura popular. O sea, es una expresión totalmente caricaturizada y se piensan en ellos sobre todo para venderlos. Entonces, a veces incluso hay entidades vecinales que se hacen dispendios enormes para atraer a según qué cantante de flamenco, a según qué grupo de rap, en lugar de intentar aprovechar los recursos que existen en el territorio, que están ahí. O sea, recursos, es una forma cruda de decirlo, me refiero a los agentes y las realidades del lugar. Y yo quería finalizar un poco con esa hipótesis o lanzar esa sugerencia, y es que las políticas de tipo transformador, o sea, si se entiende que la cultura tiene que ser transformadora, tienen que tratar de construir, creo yo, cultura popular, eso, a partir de los problemas del territorio. O sea, no esconderlos, sino ponerlos en la palestra. Precisamente, o sea, yo diría, ¿por qué no una cultura de la desigualdad? En el sentido de que no esconda la desigualdad, no la desplace, que hable de cuáles son los factores de la desigualdad
y que ponga herramientas para que los vecinos hablen de eso y se expresen como quieran sobre eso. Pasar de políticas de contención y de vigilancia a garantizar recursos para que la gente pueda expresarse, para que también puedan construir en la plaza pública. Eso no significa, por supuesto, o sea, no hablo desde un marco moral o evangelizador, y ni mucho menos estoy diciendo que hay que politizar los barrios, no. O sea, pero de lo que sí que se trata es de saber escuchar, interpretar y poner sobre todo herramientas para que quizá formas de expresión cultural que se consideran amenazantes o conflictivas tengan su espacio también. Al mismo tiempo, hay que entender que cuando se habla de producir cultura en espacios donde se concentran las desigualdades, espacios empobrecidos, hay que pensar que la gente, cuando tiene que alimentar bocas, tiene poco tiempo. Es difícil encontrar tiempo para producir cultura y decir voy a ir a este acto y tal cuando estás trabajando 12 horas al día y eres el único ingreso en tu casa, etcétera. Y claro, con eso quiero decir que es difícil pensar en que la gente se interese por producir cultura en un espacio empobrecido si no hay una contrapartida monetaria. Eso es así. Por ejemplo, ahora que se está hablando tanto del trap, de la música trap, una cosa que vemos de la música trap y que se habla poco es que fundamentalmente lo que quieren los grupos de trap es tener las máximas visualizaciones en YouTube para poder ingresar dinero. Y para ellos, y normalmente hay unas redes de reciprocidad detrás de los músicos de trap por los que circulan esas formas de soporte monetario, etc. Pero es un ejemplo interesante. Se suele demonizar el trap, pero es un ejemplo interesante de cómo una forma de expresión que tendrá todas sus contradicciones cultural está profundamente vinculada al mismo tiempo con una necesidad inmediata de estos gente joven, chavales, por ganarse la vida. Y fundamentalmente acabaría con ese punto, ¿no? Que hay que pensar en producir cultura en espacios periféricos, espacios donde ahora mismo, como he dicho antes, hay un vaciamiento en cuanto a cultura popular. Domina mucho lo que un compañero llamaba el otro día la cultura populista de masas y no se permite que emerjan formas críticas de cultura idiosincráticas del territorio, pero que eso necesita alguna vía de sostén. Y ahí, claro, ahí tenemos la ambigüedad fundamental o la contradicción, es cómo producir una cultura que permita generar comunidades autoorganizadas, que se puedan sostener, que se puedan ganar la vida haciendo eso en espacios periféricos y al mismo tiempo que no se produzca una mercantilización, es decir, pues como ha pasado en el mundo del rap, o sea, producir carreras individuales de mucho éxito, de gente que se desclasa, desaparece del barrio y, digamos, no deja pozo en el barrio. Esa es la contradicción fundamental. Y, por ejemplo, quería citar un caso en Barcelona, el Taller de Músics, en Barcelona hace tiempo que tiene un programa que consiste en permitir que gente joven de los barrios que quieren hacer música tengan recursos para, si quieren, hacer una carrera musical. Pero claro, a eso hay que, como decía, hay que dotarlo de un contenido crítico. En el sentido crítico quiere decir que no se trata de poner recursos para que alguien se gane la vida, sino de poner recursos para la comunidad. Es decir, que básicamente mi conclusión sería que sin producción de comunidades autoorganizadas no hay cultura popular como tal. Muchas gracias. Bueno, Débora, escuchamos más tratamiento para el enfermo. Bueno, como conocía y admiraba el trabajo de Jaime, ya sabía que me iba a hacer gran parte de la introducción, así que me evité pensar o aplicar ese marco teórico de cómo se construye, cómo se ha producido la periferia, aunque yo vaya a hablar de Madrid porque comparto 100% pues, todos los postulados que Jaime ha expuesto. Entonces voy a hablar más desde ya situando, ¿no?, en qué políticas culturales hay en la periferia.
Con esa pregunta nos juntamos la gente de Carabancheleando, luego os explico qué es, ahora simplemente os digo que nos juntamos para que sepáis que hablo en plural. Y la primera imagen que nos salió al pensar cuáles son las políticas culturales en la periferia fue una diapositiva en blanco. Esa diapositiva en blanco no hablaba tanto, aunque por supuesto sí lo hablaba, de eso que mencionaba Jaime, de cómo en las periferias, ¿no?, la tremenda desigualdad que se ha ido gestando hace que haya un diferencial enorme en las inversiones públicas. Parte de esa diapositiva en blanco habla de eso, pero sobre todo esa diapositiva en blanco nos salía porque pensábamos que la cultura y las políticas culturales tal cual se definen, al menos en el sentido común de muchos foros, tienen muy poco que ver con lo que pasa en las periferias. Y no es solo una cuestión de desvalorización, que también, es decir, después de todas las imágenes de negatividad, de riesgo, violencia, miedo, estigma, morbo, espectacularización, ¿no?, que se vierten sobre las periferias, está claro que es muy difícil que nada marcado socialmente como prestigioso pueda emerger de las periferias, y si lo hace, lo hará, por supuesto, espectacularizado como un elemento más, sino sobre todo tiene muy poco que ver con lo que pasa en las periferias por una cuestión de invisibilidad. Y a eso nos referimos a que sentimos que los marcos de referencia, las palabras, los saberes desde los que pensamos la cultura y las políticas culturales sirven muy poco para pensar la cultura en la periferia. Y es más, y esa va a ser un poco la hipótesis que hila mi argumentación, no deberían servir para pensar la cultura en las periferias. ¿A qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a que las intervenciones culturales que se hacen sobre las periferias toman básicamente tres formas, yo creo a las que ha aludido Jaime más o menos. La primera es una forma de eliminación de todo lo que tenga que ver con lo autogestionado, con lo popular, ¿no? Pues el proceso que Jaime ha descrito con las fiestas populares es tremendamente significativo, ¿no? Como en un barrio conviven fiestas autoorganizadas que son prácticamente dinamitadas por un montón de requisitos imposibles de cumplir burocráticos, mientras que otras fiestas, las más espectacularizantes, sí que pueden fluir. La segunda forma que toman las intervenciones culturales en la periferia responde a una lógica de llevar la cultura a las periferias, ¿no? Vamos a llevar un recurso, un determinado programa, una determinada intervención desde una lógica de la igualdad de oportunidades para que la cultura llegue ahí. Claro, ese presupuesto esconde necesariamente otro presupuesto, y es que en las periferias no hay cultura, por eso hay que llevarla. Y la tercera forma que adquieren las políticas culturales, una forma un poco más burdiana, es poner en valor lo que se hace en las periferias. Pero claro, poner en valor, como también aludía Jaime, tiene mucho que ver con introducirlo en unos canales, en unos espacios, en unos criterios hegemónicos, produciendo de nuevo más bien una folclorización o una de nuevo espectacularización de lo que pasa en la periferia. Y la verdad que para eso suele triunfar mucho más el mercado, como también aludía Jaime, y no tiene mucho sentido, pensamos, hacer una política o una intervención cultural en esa lógica. ¿Por qué? Porque si pensamos estas intervenciones, estas tres formas de intervenir, incluso las más bien intencionadas, si las pensamos en términos de su potencia transformadora o en términos de su capacidad igualadora, los resultados son un tanto problemáticos. Y básicamente son un tanto problemáticos primero porque se piensan siempre desde una exterioridad, es decir, no enlazan con una necesidad vital de expresar y pensar de la gente que vive en una periferia, sino es una intervención diseñada desde fuera con unas necesidades que son otras, muchas veces la de la institución o fundación que genera esa política. Segundo, porque conciben al sujeto como un sujeto pasivo, como un sujeto que va a recibir un recurso o que responde a un llamamiento. Incluso las que se dicen participadas, es decir, las que llaman a una cierta comunidad a participar, lo hacen con un cierto simulacro de participación, porque al final las redes que son movidas a participar son unas redes muy concretas, ¿no?, que nada tienen que ver con el conjunto de la población que vive en una periferia, en un barrio. En tercer lugar, ponen en valor siempre un tipo de saber hacer muy concreto, una forma culta, que de nuevo es muy diferente de las formas experienciales desde las que se piensa y se hace en los barrios. En cuarto lugar, se expresa en unos canales y en unos lenguajes que son totalmente ajenos a la periferia y que muy pocas veces sirven para expresar o reflejar las pulsiones de la vida en los barrios.
Y por último, en el mejor de los casos, sentimos que esas políticas traducen las formas culturales de las periferias a formas culturales normalizadas. Y como ya recordó Spivak hace mucho tiempo, traducir es siempre traicionar. De alguna manera, en esa traducción se pierde toda la potencia. Por tanto, para nosotras, la cultura potencialmente transformadora de un territorio y de las relaciones de desigualdad que lo permean, debería tomar otras formas. Unas formas que de alguna manera partirán de la imbricación real en los territorios de vida de las personas, y eso implica necesariamente pasar por la autoorganización de la cultura, ¿no? Implica, como decía Jaime, partir del propio contexto social, partir de los propios problemas, por duros que sean nombrarlos, porque invisibilizarnos no tiene mucho sentido, para que aquello que se produzca sea útil a las luchas o a lo social que se está moviendo en esos barrios, que lo hay, aunque cueste verlo. Debe ser colectiva, en el sentido de que debe ir permitiendo que las distintas personas y redes que hay en el barrio se tejan, porque si los círculos que se movilizan son siempre los mismos, no saldremos nunca del aislamiento, ¿no? Que es un problema real en las periferias, del que hablaré al final, ¿no? Una enorme fragmentación. Debe partir no de los saberes haceres socialmente valorizados, sino de las prácticas invisibles, minusvaloradas, de la experiencia, de lo cotidiano, de lo que hace la gente de a pie, del propio cuerpo que se pone en el día a día. Debe estar compuesta por conceptos, por expresiones, pero también por códigos, por acentos, por tonos que de alguna manera generalmente son relegados al olvido y que muchas veces incluso son marcados como ilegítimos, vulgares, de error, inculto, incluso violentos. La cultura a veces también tiene que ser violenta. Una escuela de boxeo, por ejemplo, por mucho que ponga en el centro la violencia, tiene mucho de cultura de barrio y están pasando muchas cosas en torno a ello. No se puede traducir ni reapropiar, porque nombrar una realidad debe ser algo que se haga con los propios conceptos, porque cuando nombramos algo estamos preguntándonos qué pasa, qué hacer, qué imaginar. Estamos de alguna manera llevando esa imaginación al futuro y a la acción, y eso no se puede hacer con los lenguajes ya establecidos, eso se tiene que hacer con lenguajes propios. ¿Y Carabancheleando qué pinta en todo esto? Pues Carabancheleando fue un proyecto que surgió en 2013, ahora os enseño unas imágenes, y que no tenía nada que ver con todo esto, es decir, era un proyecto de investigación de un colectivo muy concreto, que era el Observatorio Metropolitano, en el que buscábamos preguntarnos acerca de lo que estaba pasando en las periferias después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Elegimos una periferia de la que algunos éramos vecinos, pero no todos, que fue Carabanchel, un barrio de Madrid, y fuimos al encuentro de personas y redes que teníamos ya, es decir, redes concretas, tampoco era todo el barrio, con el que nace una investigación colectiva. Esa investigación colectiva sobre las periferias en Madrid ha ido tomando la forma de paseos por el barrio, de mapeos del barrio, de encuentros y discusiones colectivas, de videoclips. Bueno, ha ido mutando con una única intención, que no era la primera, pero que ha sido la que al final pensamos que se ha conseguido, que es generar un pensamiento propio sobre la periferia que huya de las representaciones mediáticas y desde luego de las investigaciones académicas. El paseo ha sido como nuestra herramienta clave, porque el paseo no parte de ningún lugar teórico. Pasear una periferia es algo que está totalmente abierto al acontecimiento, no sabemos lo que va a pasar en ese paseo que hacemos, pasará lo que tenga que surgir. Es algo que se hace en colectivo y la gente que va al paseo habla y se conoce. Es algo que pone en valor todas las miradas, porque como ya no hay una mesa y un escenario en el que uno habla, da la charla, sino que vamos paseando, pues cualquiera puede hablar y contarle al otro lo que sabe de ese tema. Es algo totalmente abierto, uno puede venir a un paseo, desengancharse por completo de Carabancheleando y volver a reengancharse a otro paseo que le apetezca, lo cual cuadra mejor con esas vidas complejas que Jaime describía. Y es algo totalmente reapropiable por cualquiera, porque pasear es una experiencia cotidiana que todas tenemos, por lo cual no es una situación extraña en la que no sepamos movernos. Lo que producimos en esos paseos lo volcamos en bruto en una web, y lo elaboramos entre muchísimas personas en algo que llamamos el Diccionario de las Periferias,
que de alguna manera lo que intenta es proponer otras palabras, otras definiciones o polisemias a palabras que ya existen sobre lo que pensamos que es la vida en las periferias, desde cualquier tipo de saber. Lo construimos entre todas, lo escribe cualquiera con sus faltas de ortografía que ahí se quedan, con sus lenguajes que quiera usarlos. Puede ser una definición oral, puede ser una definición escrita, como sea. Os había traído algunas imágenes porque os hagáis un poco a la idea. Ya, aquí lo tengo, que no sé si pasará. Pero no pasa. Ah, sí, ahí. Bueno, sí, nada, las paso un poco rápido para que veáis lo que es básicamente el proyecto. Ay. Se ha ido. Bueno. Algunos paseos los grabamos, otros pues simplemente los fotografiamos. Cualquiera del paseo en un momento dado pues pasa por su casa y le apetece contar lo que es su casa, pues ahí comienza a hablar. Los paseos los hacemos crónica en nuestra web y nos llaman de ellos cosas, yo qué sé, pues como ascensores que se construyen en un bloque y solo llegan al último piso, que muestran el conflicto que hubo para generar ese ascensor y alguien lo construyó y obvió que pasara por el segundo y el tercero porque no pagaron. Bueno, paisajes, hay veces que hacemos mapeos al hilo de acontecimientos, pues una asociación en el barrio celebra su aniversario y quiere hacer un mapeo de lo que ha sido la asociación, pues ahí se hace a través de Carabancheleando. A veces nos llaman de otros barrios, que también es muy chulo, y allá vamos. A veces también hacemos pues eso, hasta videoclips. Ese es el primer visionado, un videoclip que hicimos. Estas son algunas imágenes del diccionario donde ahí están las palabras que nos podemos imaginar de una periferia, es decir, está neoliberalismo, desigualdad, gentrificación, pero también está insectos de barrio, piscina, telefonillo o chándal, o el ñañas, que es un, no sé si lo conocerás, pero dicen que es un elemento, alguien de Carabanchel clásico, satánico de Carabanchel, arte en la calle. Bueno, es solo un ejemplo. Por supuesto, esto que os hago es una reconstrucción a posteriori. Carabancheleando, como decía, empezó como una investigación, colectiva sí, pero que venía desde fuera al barrio. Y en 3 años que lleva funcionando se ha convertido en un dispositivo totalmente reapropiable, es decir, las que estamos desde el principio a veces nos encontramos que en Carabanchel se hacen paseos que los organiza Carabancheleando, de los cuales no hemos sabido absolutamente nada, y es absolutamente maravilloso que eso suceda, que dura y permuta en el tiempo, es decir, que Carabancheleando empezaron siendo paseos, luego fue el diccionario, luego es una exposición, luego es un mapeo, luego en las fiestas del barrio también hay un espacio para Carabancheleando. Carabancheleando son 1000 personas que hablan desde distintos lugares. Yo me tomé un descanso de 1 año porque he sido madre y de repente vi como algunos textos que había escrito los reescribía a otra persona y los publicaba y de nuevo me pareció a veces extraña esa relación con el propio texto, pero también bonita en eso que tiene. Y no sabemos cuáles han sido las claves para las que una investigación que podía ser una política cultural que llegaba a un barrio se hubiese convertido en otra cosa. Intuimos que tienen que ver con la escucha, con la predisposición que teníamos a que se quebrasen nuestras certezas, la desestabilización y la improvisación y nuestra pasión por el mestizaje. En cualquier caso, Carabancheleando como experiencia tiene un límite y es con el que quiero concluir, aunque me llevará 2 minutos. Y es que tiene que ver, y lo hilo también con el tema de la mesa, con la articulación concreta en el territorio que tiene Carabancheleando. Es decir, Carabancheleando es solo una parte de la periferia. Quienes formamos Carabancheleando somos una parte de la periferia concreta y nos resulta imposible hablar al resto de la periferia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que quizá por su carácter impensado, cuando hablamos de periferia o usamos el plural las periferias, lo hacemos desde un punto de vista más cuantitativo. Hay muchos barrios en Madrid, pero no tanto cualitativo. Hay muchas periferias dentro de una periferia, ¿no? Quizá tiene que ver con ese pensamiento abismal que decía de Sousa cuando separamos 2 mundos, el centro y la periferia deja de ser percibido.
Cuando nosotros intentamos entender que era una periferia, habitar esa periferia y pensar esa periferia, lo primero que vimos es que hay una fractura brutal en la periferia. Desde ahí, una fractura que a nosotras nos obliga todo el rato a pensarnos en cada momento, a explorar nuestros límites y a saber a qué periferias podemos llegar y a qué periferias no vamos a poder llegar. En ese sentido nos es útil distinguir tres tipos de periferias que de alguna manera Jaime aludía a ellas, ¿no? La periferia obrera, esa periferia pues, ¿no? de la que se produjo esa huida blanca y que ahora la habitan un montón de personas, algunas migrantes, otras no, pero lo que me importa señalar es que esa periferia obrera está totalmente fragmentada. O sea, los territorios de vida de una y otras personas que habitan esos barrios obreros no tienen nada que ver, no se cruzan en ningún momento. Hay otra periferia que nosotros llamamos más gueto y que en Carabanchel está, por desgracia, bien representada, ¿no? Que son esos núcleos que siempre han vivido en la crisis, ¿no? Esos núcleos condenados a la marginación, donde la pobreza lleva décadas reproduciéndose de forma circular, nunca llegó ni el boom ni la crisis. Y hay las nuevas periferias, ¿no? Esas periferias de sueño de clase media a las que aludía Jaime, de Manzana Cerrada. Cuando Carabancheleando pasea por esas periferias o intenta pensar esas periferias, tiene que mutar necesariamente, porque cuando paseamos una periferia obrera sabemos que paseamos para un determinado número de personas. Hemos hecho cerca de una docena de paseos y no hay ningún paseo migrante, porque no hay ningún migrante que forme parte de Carabancheleando, porque es otro mundo, o sea, es otro territorio de vida distinto. Y el paseo de género este año es el primero que lo hicimos, porque también era un territorio Carabancheleando bastante masculinizado. Cuando intentamos pasear el gueto supimos que no podíamos hacerlo. O sea, supimos que tensionar esa relación, ¿no? Y esos lugares tan marcados y tan espectacularizados, que entrar a pasearlos iba a ser visto como algo tremendamente violento. Carabancheleando ahí lo que ha hecho es pensar con gente que ha querido pensar por qué es violenta esa entrada, pero sin entrar, ¿no? Y transformándose o utilizando otras herramientas como es el videoclip que os mencionaba, pero no para llevar nosotros un proyecto allí, sino para la gente que allí estaba haciendo música, ponerles a su servicio los que sabíamos algo de imagen o algo de sonido para que lo usaran ellos, pero no pensando en un dispositivo. O cuando paseamos las nuevas periferias sabemos necesariamente pues que esas periferias pues que vamos a resultar invisibles, porque el espacio público allí no es un espacio vivido. Entonces, cuando queremos pensar cómo intervenir en esas nuevas periferias de Manzana Cerrada, es necesario que Carabancheleando pues vaya mutando continuamente, ¿no? Entonces, con esa idea última, ¿no? De que no solo la cultura en las periferias debe partir de la autogestión de sus propios canales de expresión, sino también de una relación con el territorio que es problemática y que no es una, y que debe mutarse continuamente, explorar y tensionar los límites para saber a quién estamos hablando, de alguna manera descartando a priori un intento de llegar a todo el mundo, ¿no? Porque sería de nuevo aplanar y homogeneizar una experiencia de desigualdad que es tremenda. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Débora. Bueno, gracias, Débora. Bueno, Jorge, es cruel e injusto, pero es el último. Vas a tener que hacer un cierto esfuerzo de síntesis, porque es muy importante que dialoguemos con la gente. Bueno, muchas gracias. Esfuerzo de síntesis va a ser complicado. Dificilísimo. Ya 15 minutos es síntesis, síntesis, síntesis. Muchas gracias al Ministerio de Educación por la invitación. Vengo de Medellín. Gracias, Jaime y Débora, por este buen espacio. Esta mañana uno de los ponentes en esta sala dijo que la crisis se ha llevado por delante la cultura. Y uno pensará, ¿por qué no se llevó por delante la corrupción antes que la cultura? ¿Por qué el presupuesto que se va en la corrupción sigue existiendo en nuestros países y no el presupuesto de la cultura? Una de las primeras medidas que se tomó en España cuando la crisis del 2008 fue la supresión del Ministerio de Cultura, que además casualmente cuando Temer se robó la democracia en Brasil hace un par de meses, fue la primera medida que tomó el primer día, suprimió el Ministerio de Cultura. Por fortuna, los gestores culturales, los líderes culturales, los proyectos culturales de Brasil se encargaron de que se volviera a instalar el Ministerio de Cultura 8 días después. De eso se trata cuando hablamos precisamente del proyecto cultural.
Nosotros en Medellín, y Jaime, digamos que me voy a distanciar de un concepto tuyo sobre convivencia, pero me voy a distanciar desde los contextos. Cuando vos hablabas de por qué insistir en la convivencia, yo vengo de esta ciudad de 2,5 millones de habitantes, donde durante 20 años murieron violentamente más de 60.000 personas. Entonces hablamos de convivencia como prioridad. Hablamos de la construcción de la convivencia y de la construcción de un concepto cultural que es muy simple: el aprender a apreciar la propia vida y el aprender a vivir con el otro. Y en ese aprender a apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro, aprender a convivir, está el proyecto cultural nuestro. Mucho más allá, José, de lo que como nos proponías, mucho más allá de las construcciones tradicionales de cultura, mucho más allá de la cultura como bellas artes, o mucho más allá de la cultura como un elemento, discúlpeme la palabra en este contexto, estético. Para nosotros la construcción cultural es un concepto ético. Me voy del streaming un momento, pero es que ese sol de las luces da muy fuerte. Ahí hay un correo electrónico, ahí hay un Twitter a la orden, hay un Facebook también. Soy más o menos bueno en Facebook. Nunca pongo que estoy en España, que estoy encantado, que el desayuno. No, solo tuiteo y pongo cosas en Facebook más o menos aburridoras. Es decir, de trabajo, de proyectos, de ciudades, en fin. El ministro de Cultura el ministro de Desarrollo Urbano de Buenos Aires, un arquitecto que hoy es el secretario nacional de Obras Públicas en Argentina, en el 2004, en el Foro Mundial de Hábitat, dijo que vengan a Medellín, pero no a ver la arquitectura física, la de los edificios, vengan a ver la arquitectura social. Es decir, la implicación de la comunidad en los proyectos de transformación urbana, social, educativa y cultural. Porque lo que ha pasado en Medellín, o al menos lo que está pasando, es un cambio cultural. Y a eso es a lo que apuntamos. No a un cambio de ciudad, no a un cambio de territorio, no a un cambio espacial. Apuntamos a un cambio cultural. Y durante 12 años en el proyecto de ciudad insistimos en esto, que todo proyecto físico tenía que tener un contenido y un resultado social. Yo hoy volteo esa frase y digo que no se trata tanto de que los proyectos físicos todos tengan un contenido y un resultado social, sino que se trata de que las sociedades entendamos que nuestra dimensión, nuestro norte, tiene que ser la construcción de un proyecto social con contenidos y resultados urbanos. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser y qué proyectos urbanos le vienen bien a ese tipo de sociedad? No al contrario, porque la planificación de las ciudades, para ponernos a tono con la discusión, la planificación de los territorios ha estado asignada en nuestros países por la arquitectura, y estamos en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ha estado asignada por la arquitectura y por la ingeniería. Es hora de que la arquitectura social y la ingeniería social hagan parte de la planificación de las ciudades. No es qué tipo de ciudad queremos, es qué tipo de sociedad queremos, y hacia eso qué tipo de políticas avanzamos. Colombia, 1.100.000 kilómetros cuadrados, simplemente por ubicación de ustedes, el doble de territorio de España, con la misma población, 44 millones. Antioquia, la provincia, estado, comunidad autónoma, departamento, como le decimos nosotros, 66.000 kilómetros cuadrados, un poco menos que Castilla, decían esta mañana, que Castilla-La Mancha, 79.000 kilómetros, pero con 6,5 millones de habitantes. Nos reproducimos 3 veces más que ustedes, a ponerse en la tarea. Vivimos nosotros en el País Vasco 5 años, del 99 al 2004, y allá los compañeros nuestros nos decían que los vascos se reproducen por ósmosis. Entonces, bueno, por eso hay crecimiento negativo. Medellín, 2,5 millones de habitantes, y estas cifras son las que quiero que tengan claras. 1991, 382 muertes por cada 100.000 habitantes. 2015, 19 muertes por cada 100.000 habitantes, 95% menos, pero esto es 3 veces la media mundial. Es decir, hoy tenemos 95% menos muerte violenta por homicidio en Medellín, pero tenemos 3 veces la tasa mundial todavía. Esa es la ciudad a donde yo vivo, de donde soy y donde este proyecto se ha concretado. Y tuvimos, el dato que les di al principio, para hablar de convivencia, Jaime, más de 60.000 muertes violentas en 20 años. La mayoría jóvenes, menores de 26 años, la mayoría muertos a bala. Decíamos que de lo que más nos moríamos era de pulmonía.
junto con la reflexión de esta mañana, que escuchaba esta mañana. Josep Ramoneda, el que fue director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, hoy dirige La Maleta de Portbou, una excelente revista, además física, que me encanta que sea física, no solo digital. La Maleta, Josep, en su libro Sobre la indiferencia, o contra la indiferencia, ya no recuerdo el título, sobre o contra, dice que la crisis europea, y esto se nos aplica también a Latinoamérica, no es solo una crisis económica, como nos han hecho creer. Dice que es una crisis política, una crisis ética y una crisis cultural. Es una crisis política, porque es la crisis de la democracia, es la crisis del tipo de democracia que estamos construyendo. Las democracias representativas que se roban las democracias. Diputados, concejales, congresistas, senadores que se roban la democracia. Partidos políticos que se roban la democracia. Partidos políticos convertidos en máquinas de robarse la democracia, de robarse el Estado, de apropiarse para objetivos privados el Estado. ¿Cómo construimos lo que estaban ustedes comentando y lo que en la mesa anterior se comentó? ¿Cómo construimos ahí como oposición o incluso como complemento la democracia representativa, a esa democracia representativa? ¿Cómo le construimos, cómo le oponemos una democracia deliberativa, una democracia participativa de muchísimos espacios reales de participación que reemplacen o se opongan a esa democracia representativa? Segunda, la crisis ética. ¿A quién deja por fuera un modelo de desarrollo? Yo no creo en la discusión centro-periferia, porque para ustedes nosotros seríamos la periferia de la periferia de la periferia. No creo. Medellín es el centro y los barrios que les voy a mostrar son el centro. Ustedes son nuestra periferia. Madrid es nuestra periferia. Entonces a mí la relación periferia-centro tiene que ver más con los modelos de desarrollo, a quién excluye y a quién incluye el modelo de desarrollo. Y ahí hablamos de otras periferias, las periferias sociales, ya no las periferias territoriales. Y en esas periferias sociales, ¿a quién excluye Josep Ramoneda y a quién incluye Josep Ramoneda el modelo de desarrollo de nuestros países? Y la tercera crisis de la que habla Ramoneda, la crisis cultural. Él dice, es una crisis de la indiferencia. ¿Cómo construimos un proyecto cultural contra la indiferencia, sobre la indiferencia? Creo que de eso se trata Europa hoy, pero también de eso se trata la relación mundial, en la relación que construimos entre unos y otros. Nosotros, estos tres objetivos, pobreza, exclusión y violencias, como proyecto de ciudad y como proyecto cultural. Educación y cultura como uno de los 4 ejes fundamentales de nuestros planes de desarrollo durante los últimos 12 años en Medellín. Todo enfocado a la mejor convivencia. Todos los proyectos, el de obras públicas, el de género, el de deportes, el de cultura, el de desarrollo social, el de bienestar social, todos con el objetivo de la convivencia. A ver si no nos matamos tanto. Presupuestos. Subimos del 12 al 30, 40% del presupuesto de educación. Subimos del 0.68 al 5% del presupuesto de la cultura y cuando más ha bajado en Medellín ha sido del 3%. Les doy un dato, llegamos a manejar más presupuesto en Medellín. Yo como secretario de Cultura tuve la fortuna de manejar más presupuesto en una ciudad de 2,5 millones de habitantes que el Ministerio de Cultura para todo el país, para 44 millones. Les doy otro dato. Los últimos 10 años de presupuesto del Ministerio de Defensa de Colombia equivalen a 2.100 años del presupuesto del Ministerio de Cultura. El presupuesto del Ministerio de Defensa de este año, el presupuesto del Ministerio de Cultura de este año de Colombia equivale a 3 días del presupuesto del Ministerio de Defensa. Nos seguimos matando. Y esos presupuestos sí no se reducen con la crisis. Los instrumentos que usamos en esta transformación reciente de Medellín, en este proceso de transformación, urbanismo social, todos los proyectos culturales que les voy a narrar en los minutos que queden, vos me cortás la cabeza cuando quieras, Marta, porque esto solo tiene la manera de hacer es punto final y listo, me quedaré en la mitad, y es proyectos urbanos integrales. Todos los proyectos culturales nuestros no son proyectos aislados. No son proyectos de la Dirección de Cultura o de la Secretaría de Cultura o del Ministerio de Cultura. Son proyectos asociados
al proyecto de bienestar social, de educación, de desarrollo social, de obras públicas, de planeación, de género, de deportes, que creemos que es la única manera de concebirlos, no más los compartimientos estancos de cada secretaría o cada dependencia trabajando solo con lo suyo, que es lo que pasa en todos los gobiernos. El codo que le tira un secretario o un ministro al otro, porque cada uno tiene su propio territorio, su propia centralidad, y las demás son las periferias. Cada otro ministerio es el de la periferia. Y esos procesos permanentes de educación ciudadana o de cultura ciudadana, los énfasis de educación y cultura dados incluso por los presupuestos y unos cambios internos en la alcaldía. No se pueden obtener los mismos resultados haciendo lo mismo de siempre. Para que entiendan el mapa de Medellín, todo lo verde claro y lo blanco, lo de mayor pobreza, y lo verde oscuro, lo de mayor riqueza económica. Simplemente 3 mapas que cruzan ese: homicidios, demografía, donde están los menores de 0 a 6 años en su mayoría, y donde está la pobreza, homicidios y demografía. En esos mismos territorios hicimos los proyectos urbanos integrales y le dimos a esos territorios la máxima posibilidad del proyecto cultural. Y el proyecto cultural se basa en estas líneas: un proyecto que se incluye como derecho del plan de desarrollo, la cultura como derecho. Lo mejor de la cultura, el acceso de todos. Esto aquí suena normal, en Colombia no. La cultura, o como muchas cosas de lo público, siguen siendo un privilegio o un favor, no un derecho. Y la cultura como un elemento transformador integral de la vida, de cualquier barrio, en toda la ciudad. La cultura, en la definición que les di al principio, y en esta frase de Doris Lessing que me encanta, y es que cuando no se recurre a la cultura, se recurre al instinto, o quienes no recurren a la cultura, recurren al instinto. Miren, si quieren tomar una fotografía, tomen esta, para que busquen proyectos como estos. Sombatá, busquen. Traje un video que no hay tiempo de presentarlo, más optimista yo. Se llama Busquen territorio de artistas o territorio de sueños, con los 2 nombres. O busquen Guerreros del Arte de Sombatá, un colectivo afro de Medellín, de uno de los barrios más golpeados por las violencias. De ese barrio vengo yo, en ese barrio nací, en ese barrio crecí, en lo que sería, no sé, el barrio más duro de Madrid, el más peligroso, el de mayores violencias. En ese barrio nací, crecí, y ahí trabaja nuestro hijo hoy, artista plástico, construyendo espacios de prevención de reclutamiento de menores desde proyectos artísticos. Es muralista. Y varios Club Peligrosos, un grupo de rap tremendo. Parcharte, colectivo de artistas. Convivamos, colectivo comunitario. Grafitur de la 13. O sea, cualquiera de estos proyectos y 100 más son los proyectos que conforman eso que llamamos cultura viva comunitaria. Ya. No, sigue, termina con tranquilidad, pero para que, si queremos darle 5 minutos a las preguntas, tienes que ir un poquito. No, si quieren pasemos a las preguntas, tranquilos. No, es que no hay tiempo, tranquilos. Jorge, queremos una conclusión dramática de tu... Miren, 3 claves para el proyecto cultural. Una, el conocimiento y reconocimiento de esto. Todo eso ya existe. Existen sin el Estado, a pesar del Estado o contra el Estado. Hay que conocerlos, reconocerlos, valorarlos y potenciarlos. 2, el fortalecimiento de entidades y grupos formales. Esa dicotomía entre lo que ya existe y que hay que fortalecer. Los espacios tradicionales de cultura tienen que mantenerse, pero tienen que cualificarse. No sirven los años de experiencia, sirven los años de incidencia. Este grupo lleva 30 años, pero puede que lleve 30 años haciendo lo mismo. Hay que validar sobre la incidencia y la creación y gestión de una serie de equipamientos culturales como estos, y los paso a 1000 en los barrios nuestros de mayor pobreza, de mayor violencia y de mayor demografía. Parque de los Deseos, Casa de la Lectura Infantil, Casa de la Música, Biblioteca Pública, Museo de Antioquia, Plaza de Esculturas, Museo de la Memoria, el Centro de Desarrollo Cultural, en el que era el vertedero de basuras, el basurero de la ciudad, el barrio Moravia. Busquen
un video, La Casa de Todos, Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, 6 minutos 17 segundos dura ese video. Estos contenedores y este proyecto que era donde empezaba la conferencia. Lo menciono simplemente. Parques Biblioteca, que es un proyecto simplemente de los que hoy tiene a Medellín como referencia. La política trabaja sobre 3 palabras: la esperanza, los hechos y los símbolos. La política tiene que producir esperanza, ya muy pocas políticas o políticos generan esperanza. 2, tiene que traducirse en hechos. Y 3, lo que se haga tiene que tener un alto contenido simbólico que genere un valor agregado. Estos edificios públicos abiertos todo el año, convertidos en lugares de visita permanente, 9 parques biblioteca que equivalen a llenar semanalmente 2.5 estadios de fútbol nuestro, que casi nunca se llena. Son estos espacios y están hechos para la construcción de equidad, de cultura ciudadana, de convivencia y de calidad humana. Y cierro con las imágenes en esas que ustedes llamarían periferias y que para nosotros simplemente son barrios como cualquier otro. Lo que hay atrás es la cárcel. Esta es la cárcel de mujeres. Las bibliotecólogas nos decían: pero jefe, ¿cómo vamos a poner una biblioteca, parque de biblioteca al lado de una cárcel? Les dije: ese es el sueño de toda bibliotecóloga, tener un público cautivo. Ese chiste siempre funciona. El otro parque biblioteca, donde era otra cárcel, la cárcel de la Ladera, lleva el nombre de nuestro mejor poeta, León de Greiff. Nadie le dice León de Greiff, la gente le dice La Ladera. Es el palimpsesto. Escribimos la historia de la ciudad sobre lo ya escrito, sin borrar esa historia. Este es el espacio, el territorio donde habitan esos parques biblioteca. Que el arquitecto Ricardo Larrota envuelve el camino y atraviesa el camino por el parque biblioteca. Parque biblioteca que son salas de exposición, ludotecas, 220 computadores, internet. Que es de los más simbólicos, Parque Biblioteca España, hoy tiene la fachada rota por un problema de arquitectura o de diseño o de construcción. Y me encanta porque el equipo tuvo que volver a salir al territorio. Parque Biblioteca de Belén, hecho por un arquitecto japonés, que es evidente. Y cierro con que me encanta, Parque Biblioteca San Cristóbal. Miren el territorio, miren el diseño y miren la calidad, lo mejor de los equipamientos en los territorios de mayor pobreza, de mayor violencia, no los territorios más violentos. Medellín durante 20 años fue la ciudad con mayor tasa de violencia del mundo, pero nos decían: ustedes son la ciudad más violenta. No, somos los más violentados, somos víctimas. Somos víctimas. Somos víctimas de ciudades como Vitoria-Gasteiz, la ciudad con mejor calidad de vida de España, que basa su calidad de vida en buena parte en las fábricas de armas. Y que solo en el 2001 escondieron el molde de las minas antipersonas y de las minas quiebrapatas. Y le escondieron porque Hugo Chávez se lo dijo al presidente, al rey de España, al viejito, le dijo: no más minas quiebrapatas fabricadas en España. 2001, solo en el 2001. Increíble. Y empecé a hablar del rey y me cortaron. Ya, cierro. Quiero terminar con un par de frases. Simplemente, esto es lo que nosotros estamos haciendo en Medellín. La cultura como un proceso no solo para cambiarnos de piel, sino para cambiarnos el alma. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. La periferia que somos nosotros, tenemos mucha envidia de lo que ha hecho Medellín, de lo que ha hecho el centro. Realmente impresionantes las fotos y el proyecto. Bueno, pues ya habéis oído, hemos tenido un diagnóstico de la periferia y su continua remarginalización, por ejemplo, su transformación, su devaluación de su cultura en folclore. Hemos tenido un primer tratamiento, un tratamiento peripatético, un tratamiento amable de recuperación del barrio y de recuperación del espacio, y hemos tenido finalmente ya para un cuerpo enfermo, como lo era en su momento Medellín, un tratamiento, más que un tratamiento, ya una intervención quirúrgica para reinscribir el cuerpo social en el tejido urbano, para reapropiarse la ciudad. Yo creo que ha sido muy interesante. Pediría un último aplauso para nuestros tres.
Y bien, los aplausos duran muy poco tiempo y ahora yo creo que tenemos todavía un poco de tiempo para unas preguntas telegráficas y unas respuestas que deben de ser como disparos por parte de los debatidores. Tú eres la que has levantado la mano en primer lugar. Ahí la tienes. Bueno, enhorabuena a los tres. Y yo creo que ya que te tenemos aquí, tenemos la oportunidad de tenerte, Jorge. Gracias por venir. Espero que estés aquí los 2 días porque ¿Vas a estar los 2 días? Solo hoy. Vaya. Bueno, me encanta que hayas tocado el tema de desarrollo, cultura y desarrollo. Yo quería solo hacer una reflexión contigo. Después de que el PNUD sacara la cultura como motor de desarrollo y todo el informe que se hizo en el 2005, ¿qué pasa ahora con los objetivos del milenio en el que ni siquiera se contempla la cultura? Gracias. ¿Tu nombre es? Cristina, perdona. Soy gestora cultural y, bueno, cooperante cultural. Cristina, me haces pensar en una respuesta de otro lado. La Agenda 21 de Cultura, ese acuerdo de las ciudades en el 2004, el año pasado terminó un documento, hice parte del grupo de trabajo en Bilbao, el último evento en Bilbao, en marzo, un documento para la Asamblea General de Naciones Unidas para que la cultura fuera uno de los 4 pilares del desarrollo, no el cuarto, sino uno de los 4 pilares, al lado de la economía, del medio ambiente y de los proyectos sociales. Y por alguna razón burocrática del documento final de Agenda 21 de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos jamás entró a ser evaluado por la Asamblea General. Por lo tanto, se perdió esa oportunidad de que la cultura apareciera en los nuevos objetivos de desarrollo sustentable o desarrollo del milenio por 2015. Es una oportunidad perdida. Lo que nos obliga a hacer un gran énfasis en ese trabajo local, para seguir presionando las agendas nacionales. Yo he trabajado en lo local y creo que es posible jalonar desde lo local esas agendas nacionales. Muchas gracias, Jorge. Creo que hay otra pregunta. Sí, bueno, muchas gracias a todos y me dirijo también a Jorge. La verdad que me ha parecido francamente emocionante el rato que nos ha hecho, sobre todo porque curiosamente en estos días o en estos meses Medellín está en el centro de la atención de muchas personas en este país, ¿no? Pero por la serie Narcos, no por este relato que nos estás contando tú. Por temas familiares yo voy todos los veranos al norte de México. Buena parte de mi familia vive en Culiacán. En Culiacán las víctimas por cada 100.000 habitantes cada año superan las 50 personas. Ahora mismo ha sido también peor en otra época. Y claro, escuchar esto, pues bueno, a mí me gustaría preguntarte, no para el contexto español en este caso, sino en otras ciudades, otros muchos territorios de países, sobre todo en América, que es donde están los más castigados. ¿Cuál es el punto de inflexión para que estos cambios se produzcan? ¿Viene de la base? ¿Viene de que el gobierno dice vamos a empezar a poner dinero? ¿De qué viene? Bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo tengo? Te doy el nombre tuyo es... Esteban, te doy los titulares y afuera te amplío la respuesta cuando terminemos. Primero, el asumir que teníamos un problema. Esto parece terapia de pareja. Asumir que teníamos un problema. 1989, una película y un libro nos pusieron frente al espejo. Rodrigo de No Futuro y No Nacimos pa' Semilla. 2, empezar a generar muchísimos espacios de conversación entre quienes jamás conversábamos en la sociedad. ONGs, con gobierno con empresas con organizaciones comunitarias, iglesias de uno y otro lado, un diálogo colectivo que duró 14, 15 años y que se mantiene, pero digo, duró toda la década del 90 un diálogo. 3, una implicación diferente del Estado nacional con el Estado municipal en una construcción del Estado en los barrios. Cuando el Estado no llega, llegan otros actores. En Colombia llega la guerrilla, los paramilitares, las bandas criminales y los politiqueros que convierten en favores y privilegios los derechos de la gente. Dice un filósofo colombiano, Estanislao Zuleta, que derechos sin oportunidades no son derechos. Derechos sin posibilidades no son derechos. 4, formación de capacidad instalada. Todo esto, nosotros llegamos a gobernar la ciudad, un movimiento cívico ciudadano, compromiso ciudadano, con Sergio Fajardo como alcalde en el 2004, matemático. Lo único que había hecho antes de ser alcalde de la ciudad, de esta ciudad de 2,5 millones de habitantes, era dar clases de matemáticas y escribir un libro de lógica matemática que nadie se ha leído ni se leerá. Y nuestro segundo alcalde fue un periodista, el autor de un libro y una serie que sí deberían ver, La parábola de Pablo Escobar, el patrón del mal. Nuestro segundo alcalde, Alonso Salazar, con quien fui también secretario de Cultura y de Desarrollo Social. Narcos es una bobada de serie, es una pendejada, mal hecha.
pendejada suena muy duro aquí, en Colombia es bobada. Bueno, es mal hecha, Narcos no la vean, es pésima, pero Pablo Escobar, el patrón del mar, es muy bien hecha, es la historia del país. Entonces, cuarto, creación de una capacidad instalada para construir mejores proyectos de sociedad y enfrentarnos a esto. Y 5, por resumírtelo, convertir a la ciudad en un laboratorio social, un laboratorio educativo, un laboratorio urbano, un laboratorio cultural. Y en un laboratorio, estarás de acuerdo, lo que ocurre todos los días, básicamente, son fracasos. Pero aprendemos de cada fracaso. Tenemos que darnos el lujo, nuestras ciudades tienen que darse el lujo de ensayar. Pero nos piden, Carmen, nos pide a los gobiernos que seamos infalibles. Y no es cierto, no somos infalibles. En la política del libro, José, nosotros acabamos nuestra feria del libro en el 2005. No hicimos más feria del libro, era un fracaso. No le gustaba a nadie en la ciudad, ni a los libreros, ni a los editores, ni al público. Y paramos un año para pensar. Y eso parece que es lo innovador en la gestión pública, parar un año para pensar. Y construimos en el 2007, 2 años después de la última feria del 2005, 2 años después salimos con un nuevo producto, Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Jorge, sí, yo creo que era T.S. Eliot el que decía que desde luego nos tenemos que equivocar todo el rato, pero que es conveniente equivocarse de manera distinta todos los días. Eso es un lema en la administración, así que efectivamente hay que pensar, hay que escuchar a la gente antes de actuar. ¿Más preguntas para ir cerrando ya? No, me están haciendo aquí signos perentorios. Bueno, la verdad es que nos hemos quedado todos con hambre, y no porque sean las 2:15, sino porque nos hubiera gustado seguir hablando de esto mucho tiempo más. Pero de nuevo, muchísimas gracias a los tres, gracias al público por la paciencia. Hablamos a la salida.